Arriba el postple. Les formacions polítiques de la ciutat valoraran per a Martorell Televisió el ple ordinari municipal de cada mes. Retre comptes, mocions, pregs, preguntes, sensacions, accions o reaccions. Així és com les formacions polítiques de la nostra ciutat veuen la sessió plenària una vegada ja finalitzada. Martorell Televisió, la televisió de la nostra ciutat, oberta a tothom. Fue un pleno bastante técnico, en el que prácticamente todos los acuerdos llegaron por unanimidad de todos los grupos, casi todos los acuerdos. Incluso llegamos a una declaración institucional en el que, de alguna manera, recriminábamos que el Servei d'Ocupació de Cataluña pues, hubiese retirado parte de las subvenciones para el empleo en formación de jóvenes. Son cosas que no podemos entender en este momento de pandemia, en este momento de crisis económica, en la que necesitamos apoyar especialmente a los jóvenes. Por segunda vez, el equipo de gobierno presentó una enmienda a la totalidad a una de las mociones que presentaba Ciudadanos. El mes pasado presentábamos una moción relativa al estudio para la instalación de purificadores en los colegios, purificadores de aire en los colegios, y que sinceramente no podemos entender cómo es posible que el equipo de gobierno no entrara y no valorara positivamente este acuerdo. En este pleno lo que solicitábamos era fomentar acuerdos entre partidos que respeten las leyes, que respeten la Constitución, que respeten el Estatuto de Cataluña. No sé tampoco qué problema puede tener el equipo de gobierno en querer pactar o en querer que se hagan acuerdos con partidos que cumplen la ley. Es una cosa que realmente nos asombra. Estamos pendientes de una modificación del reglamento orgánico municipal en el que se arreglen estas cosas. Lo que ocurre es que, claro, tal como está la situación en el consistorio, a ver si luego vamos a estar peor de lo que estamos actualmente.